Hola, ¿cómo están? Y bueno, finalmente llegamos a la sesión número 28. Esta sesión realmente es una suerte de repaso a lo que hemos revisado previamente. Si ustedes recuerdan, en la sesión número 14 am, revisamos algo sobre los modelos para el cálculo del CAE. Sesión número 13, un minuto, 12. De hecho, cuando tuve que hablarles sobre el modelo del CAPM, en la sesión número 11, me permití hacerles un resumen que ahora también se los voy a adjuntar para poder conversar sobre las otras formas de evolución de la valoración de la tasa del patrimonio, ¿no? Recuerden que en la sesión número 11 hicimos el desarrollo de esta tasa patrimonial, donde nuestro mayor enfoque estaba en el CAPM, que era el tema del previsto en el sílabus. Pero yo en ese cuadro les había hecho un resumen, que es justamente lo que en la sesión 28 se requiere. Si bien es cierto, se mencionan que todos los aportes van del 56 hasta el, digamos, como importante, ¿no? 1976 y Fama en 1993. Entonces, si se dan cuenta, estamos revisando teorías de al menos 20 años y realmente entender por qué algunas de ellas quedan em, reemplazadas por las nuevas teorías y cómo ustedes pueden aplicarlo dentro de su contexto real, ¿no? Que finalmente estos son enfoques que se desarrollan, pero hay que revisar qué tan factible para ustedes es poder realizar estos cálculos. Entonces, recuerden que ya hemos revisado la parte del CPM, ¿no? El modelo del CPM no es otra cosa que, si vamos a la sesión 11, no es otra cosa que la tasa libre de riesgo, siempre para todos, la prima de riesgo del mercado y el valor del beta. Entonces, habíamos dicho que en el CPM realmente lo que hacía diferencia era el valor del beta. Y si ustedes se dan cuenta, el modelo CPM tiene un modelo que tiene dos factores, ¿no? Una regresión, como si fuese una regresión lineal, ¿no? Tienen una tasa libre de riesgo, que es un valor constante, y tienen el beta, que sería como la pendiente de este factor. Entonces, es un modelo de dos factores, donde la explicación de la rentabilidad está dada solamente por la tasa libre de riesgo y el diferencial que existe con la tasa del mercado versus el valor del beta, que es una suerte de volatilidad o grado de dependencia que existe entre la acción y el mercado. Eso era el CPM y tenía algunas críticas al respecto, ¿no? Entonces, la simplicidad de hacer una generalización fue mejorada con el modelo, la PT, que fue propuesto en el año 76 por Ross, que es precisamente el autor del libro que estamos trabajando. Y quiero que vean la diferencia entre las fórmulas, ¿no? Cuando hablamos del CAPM, estamos revisando un modelo donde tenemos un RF más beta RM menos RF, pero aquí sería este, ¿no? El modelo del CAPM, el RF beta y el RM menos el RF. Y noten que en el caso del APT, lo que se hace es la incorporación de varios factores. Entonces, el APT es en sí mismo un tipo de modelo multifactorial. Por eso me permití citar al APT, también el AHP, que es un proceso de análisis de jerarquías, que igual es un video que se los estoy compartiendo para que lo puedan revisar con mayor detalle. Recuerden que esta es una clase donde lo que hacemos es hacer una visión general sobre los esfuerzos que se realizan para el cálculo del CAE, ¿no? Luego, no estaba dentro de la línea de este sílabus, pero igual se los presenté, que en el 2008 hay una presentación de Fernando perdón, no puedo ver, Carabias, perdón, estaba justamente bajando los datos y por eso sale el video, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen, si se dan cuenta, es decir, bueno, el CAE no es otra cosa que la misma tasa de rentabilidad que está prevista en el mercado. O sea, el mercado con la información de las cotizaciones en bolsa, esto aplicaría para las empresas que cotizan en bolsa, eh,
pueden tener automáticamente su rentabilidad con el inverso y restado, en este caso como prima de mercado, lo que sería la tasa libre de riesgo. Entonces, para Fernández, la tasa KE no debería ser ningún modelo teórico de los que habíamos mencionado previamente, sino simplemente hacer el inverso del PER como rentabilidad esperada de esa acción o del valor que ustedes están evaluando. Entonces, de eso se trata la clase de la sesión del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar del APT como un modelo que mejora el CPM y veamos por qué es mejor que el CPM. Primero, porque en los supuestos del APT considera que los mercados de capitales son de competencia perfecta. Segundo, los inversores en condiciones de certeza siempre prefieren más riqueza que menos. Y la rentabilidad de los activos son generadas por un proceso estocástico que representa un modelo lineal en el que intervienen factores comunes de la media nula, que ustedes ya conocen, ¿no? Y que influyen en la rentabilidad de los activos, aunque siempre de forma diferente, como aquí lo menciona, tenemos el coeficiente de reacción que sería para cada uno de los elementos. Entonces, la PT en realidad parte del supuesto que es un mercado en equilibrio, es súper bueno recordar esto respecto al CPM, y con este riesgo nulo que decíamos que debe corresponder a una rentabilidad también nula, entonces lo que tenemos simplemente es un modelo de varios factores y con el típico error, ¿no? Donde la tasa libre de riesgo es considerada, está el beta como coeficiente o parámetro de cada factor, y tenemos los diferentes factores macroeconómicos. Entonces la diferencia entre el CPM es que el CPM, como les mencionaba, era simplemente multiplicar el beta en la relación que existe entre el mercado y la acción que se está cotizando, con los datos históricos, si es que cuentas. Y en el modelo del APT, perdón, en el modelo sí, del APT que tenemos en este caso, lo que hacemos es incorporar factores macroeconómicos. Y obviamente el epsilon que corresponde al típico error del modelo lineal. Entonces, usualmente estos factores macroeconómicos ya están como predefinidos. Se sabe que siempre son la inflación, el PIB, el nivel de confianza del inversionista, que son de alguna manera las referencias generales de, de lo que sería la rentabilidad de su acción. Entonces, es una ecuación lineal que depende de unos factores, en este caso estos tres factores macroeconómicos que les decía. Esperen que está saltando porque tiene links activados. Uno de los parámetros del coeficiente beta, y a los cuales se suman esta constante, que es esta tasa libre de riesgo igual que el CPM. Es decir, si se dan cuenta, el APT se parece al CPM, ¿no? Si este fuese solamente el factor de la prima de riesgo de mercado, y este es el RF, y estos otros factores se eliminaran, es decir, solamente nos quedáramos con esta parte, realmente el APT sería similar al CPM. Entonces, lo que quiero que se lleven como recuerdo de esta explicación es que los tipos de factores que se utilizan usualmente son el Producto Interno Bruto, donde ustedes van a poder representar lo que sería el monto generado del país en sus formas y parámetros de cálculo, la sensibilidad de esa rentabilidad ante cambios y esas magnitudes, y ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a cambios, ¿no? O sea, en esta fórmula, si el valor es positivo, lo que estamos viendo es que la relación es directamente proporcional. Si es negativo, pues sería inversamente proporcional. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Estamos aquí revisando un ejemplo de una regresión múltiple que no es tan sencilla porque tiene varios factores. Y la revisión de cómo se evaluaría respecto a un caso en particular. Tengo, por ejemplo, en el ejercicio de la izquierda, una rentabilidad que está explicada por el factor constante del 0.03, el PIB y la inflación esperada. Entonces aquí tenemos el crecimiento del PIB y la inflación esperada. Serían como los dos elementos, y la tasa de interés. Entonces, la rentabilidad de esta acción, de esta empresa, estaría medida por tres factores macroeconómicos. La variación del PIB, la inflación esperada, que le llaman PI, y la tasa de interés. Y se considera que el interés es del 3% de la tasa libre de riesgo. Entonces, si se puede ver en esta fórmula, la rentabilidad varía de forma directa con el crecimiento del PIB porque es positivo, de forma indirecta con la inflación, y de forma también directa, pero un poco menor que el PIB,
con la tasa de interés. Entonces, al final, cuando ustedes hacen el cálculo, lo que pueden llegar a concluir es quiénes o identificar cuáles de los ítems tienen una relación directa o inversamente proporcional. Y en el caso, en este otro ejercicio, donde la respuesta es 4.75, se ha considerado el crecimiento del PIB, la inflación y el tipo de interés con diferentes montos, ¿no? Y por eso el resultado al final, en este caso, sería 4,75%. Entonces, la idea es que el APT no tiene mayor complicación en el sentido de que una vez que tú identificas los coeficientes que van atados a la variable, pues es un simple modelo, como si fuese una regresión múltiple. Pero lo difícil es poder tener los datos de, de estas variables macroeconómicas para poder realizar esta modelización, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo revisamos aquí en clases, lo vamos a ver como algo que está calculado. Fíjense que aquí está la sensibilidad a los cambios del PIB, a los cambios en la inflación y a los cambios en la tasa de interés. Y aquí tengo 3 tipos de activos donde ya las sensibilidades están dadas, es decir, ustedes ya corrieron el modelo. Se conoce cuál es la prima de riesgo para los cambios en el PIB, cuánto sería el valor, y lo que sería es identificar cuánto es la rentabilidad esperada para el activo A, el activo B, el activo C. Entonces, este ejercicio se los propongo para que ustedes lo desarrollen. Es una simple multiplicación usando la fórmula que ya conocen del APT. Y lo que van a hacer es simplemente multiplicar lo que serían los sensibilizadores por el factor que se obtiene y responder las 3 preguntas planteadas. La primera es la rentabilidad para cada activo, sería el A, el B y el C. Determinar la rentabilidad de la cartera. Ahora, como cartera, si se invierte este monto, mayor monto en el activo A, B y C. Y luego verificar la sensibilidad de la cartera para cada uno de los factores macroeconómicos, cuán sensible es. Entonces, esto es un ejercicio que se los propongo, que lo veríamos en el día de la reunión sincrónica, y realmente no hay mucho más que decir del APT, ¿no? Una vez calculado, se puede averiguar el precio actual de un activo, es decir, tendrían ustedes la tasa de rentabilidad típica del CAE para poder hacer las valoraciones respectivas. Y, por ejemplo, imaginemos que el precio esperado es de 500 euros para un valor, el precio de mercado es 475. Ustedes pueden darse cuenta que este valor del mercado está infravalorado y que de pronto pueden haber diferencias allí, oportunidades para generar rentabilidad. Entonces, los cálculos en general utilizan interés compuesto. En este caso, trabajarían con el valor presente neto, el valor de 363 con el APT, ¿no? con 46. Según esta teoría, estaría, como les decía, sobrevalorado. Por tanto, la tendencia más probable, que no necesariamente cierta, es que su precio baje en el futuro porque está cotizando a un valor inferior. Entonces, los mercados de capitales son de competencia perfecta, eso ya está visto acá, solamente se los pongo como repaso. Son los supuestos, los inversores en condiciones de certeza siempre prefieren más riqueza que menos. Todo esto se los mencioné previamente. Simplemente lo vuelvo a copiar para que recuerden por qué el modelo del APT mejora al CAPM, ¿no? Y luego hay otro modelo que no está dentro del sílabus tampoco mencionado, pero que yo considero que lo deberían revisar. Igual en la sesión número 11 se los propuse, que era el modelo de análisis jerárquico, ¿no? Un proceso de resolución que inclusive está aquí dentro de los videos. Déjenme ver si está aquí. Había un video que mostraba precisamente cómo hacerlo, porque claro, al revisar los papers queda como muy teórico, y justo encontré un video de un profesional que explicaba cómo hacerlo en la práctica. Déjenme ver si este es el video. Exacto, este es buenísimo. Entonces, bueno, apago el audio para que no altere este video, para que puedan escuchar mi voz, pero aquí tienen la propuesta de modelo de análisis jerárquico, que sería una forma de identificación de los valores apropiados, ¿no? Entonces, este modelo está aquí señalado, y simplemente lo que hago es referirles el video y recordarles que este modelo sirve para poder, en primer caso, estructurar
la complejidad que en este momento, cuando tienen que tomar una decisión, se les complica. Sirve para medir una escala de ratios, es como si ustedes definen cuánto es lo que le asignarían de valor a cada uno de ellos, y luego tener una estructura transparente donde ustedes pueden resumir lo que están tomando como decisión. Entonces, me pareció importante mencionarlo, aunque no tiene que ver tanto con la línea del CAE, sino más bien como las formas de modelos financieros que se han desarrollado para las tomas de decisiones, pero me permito incluirlo porque creo que es un tema que no se está abordando en los sílabos y es un tema relativamente nuevo que podría incorporarse de pronto en las nuevas versiones de sílabus de esta materia, ¿no? Los modelos multifactoriales como tal, tenemos como referencia dos. El uno, que es el multifactor, que es lo que ustedes ven aquí, lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos la rentabilidad, el retorno de la seguridad, de la tasa libre de riesgo, ¿no? La rentabilidad del mercado sería igual que el CAPM, y tenemos los factores utilizados respecto a cada factor. Fíjense que esta es una formulación general. En realidad aquí estaría incluido el APT, ¿no? Si ustedes revisan la fórmula, tiene mucho sentido con el APT, solo que está considerando aquí la rentabilidad del mercado. Otra forma que es muy conocida, ya eso fue en 1993, tengo entendido, 1993 exactamente, está el modelo de Fama, donde ustedes pueden ver en el modelo multifactorial exactamente la tasa libre de riesgo, la beta de mercado, es decir, CAPM puro, ¿no? Y luego los factores que en este caso se los define claramente, ¿no? Como los diferenciales de rentabilidad entre las empresas de pequeña capitalización bursátil con las empresas de gran capitalización bursátil. Déjenme abrirlo un poco más para que aquí mismo lo puedan revisar. Entonces estas variables ya están definidas. El modelo de Fama and French, o francés por a veces, por ahí pueden ver el material. Lo que hace es, a diferencia del APT, que el APT ya se sabe que es PIB, inflación y tasa de interés, el modelo de Fama toma como que el CPM, si dan cuenta, el RF hasta el MRF de aquí, los dos primeros factores son igualitos al CPM, y lo que hace es incorporar otras tres variables que tienen que ver con las capitalizaciones bursátiles de las pequeñas empresas, medianas empresas, y en efecto, claro, esto simplemente es un enfoque para poder mejorar el modelo del CAPM ya propuesto desde el año 64, ¿no? Entonces, sobre esto no hay mucho que decir. Esta es la fórmula. Bueno, aquí la pueden ver también detallada, solamente que la había puesto ya al inicio como resumen. Déjenme abrirlo por aquí. Y lo tienen el valor así, definido como una adición de variables específicas, en este caso la diferencia de rentabilidad entre empresas de pequeña capitalización bursátil, las empresas con un alto ratio, en ese caso de relación en el mercado, y finalmente un poquito más grande la definición de que esas tres primeras variables son las que vienen justamente del CAPM, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no hay mayor complicación. Esta es la clase donde hacemos un análisis del riesgo-rendimiento de los valores, donde tenemos la aproximación del CAPM que ya fue vista en la sesión número 11. Tenemos el APT como el modelo que les acabo de mencionar con las tres variables específicas, y el modelo multifactoriales entre ellos el de Fama, donde se incorporan las diferencias entre empresas con alto ratio de valoración en libros o de mercado, y con las empresas que tienen una rentabilidad alta o baja, ¿no? Entonces, no hay mucho que decir sobre esto. Tienen aquí el ejercicio de APT que les pido que por favor lo realicen. Y tienen aquí los tres ítems que me gustaría que el día que nos veamos en la próxima clase podamos revisar su cálculo, ¿no? Ahora, hay 11 preguntas que yo quiero en el día de hoy proponerles para que puedan desarrollar y de alguna manera puedan anticiparse a lo que sería la evaluación del taller número 28. Están las preguntas definidas allí para que ustedes las consideren en revisar en internet o en los propios videos que también están disponibles online. La primera es, primero defina cuáles son las fechas, enfoques y autores
de los modelos, en este caso el de varianza-covarianza, que es Markowitz, el Capital Market Line, Security Market Line y el CPM, luego lo que es el APT, y yo he decidido en estas preguntas incorporar para que me ayuden con la investigación de lo que sería la OPT, la teoría de valoración de opciones. En realidad, en activos en industrias donde hay mayor incertidumbre, es difícil poder aplicar un modelo de flujos descontados como el que ustedes ven típicamente en valoración de empresas. Entonces, los modelos de valoración con opciones, donde ustedes tienen un árbol binomial y tienen la posibilidad de definir escenarios con niveles de probabilidad, de estadísticas, medias, desviaciones estándar, bueno, piensen en la energía eléctrica, puede ser en pozos petroleros, pueden ser en grandes proyectos donde no necesariamente se puede asumir un crecimiento constante de los flujos a través de los años. Los modelos de valoración de opciones son pertinentes y me gustaría que revisen un poquito más de eso para que tengan una visión un poco más amplia de lo que hemos revisado en todo el sílabus de fundamentos de inversiones, ¿no? La segunda pregunta que les propongo es ¿cuáles son los supuestos y debilidades del modelo de SAPM? Eso lo vimos en la sesión número 11, me gustaría que lo repasen y según esto, en el día de la sesión 28 podamos revisar sus respuestas. ¿Cuáles son los supuestos y debilidades del modelo APT comparado con el modelo CPM? Bueno, las debilidades están básicamente en el tema de los datos, ¿no? Al final, con todas las modernidades que se puedan dar, incluida la de Fernández, que menciona que simplemente deberíamos tener el inverso del PER, el problema de Fernández es que no todas las empresas cotizan en bolsa, ¿no? Entonces es difícil para nosotros tener el PER. Entonces al final todos terminan con el modelo del CPM, ¿no? Que por su facilidad en datos no es otra cosa que una primera riesgo de mercado, identificar el beta y el RF, y al final se convierte en el modelo que tiene mayor vigencia, pese a que data del año 1964, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos del modelo OPT de la valoración de opciones? Me gustaría que lo revisen, por favor, porque forma parte como de la investigación y participación de clases que van a tener en la sesión de 28. La pregunta número 5 sería listar al menos 2 razones por qué el CPM es vigente. Yo les dije, ¿no? La practicidad de simplemente hacer el cálculo y ya el tema de que la identificación es sencilla, o sea, la forma de cálculo es sencilla y también la identificación, si ustedes se dan cuenta en los ejemplos comparados que revisamos en la sesión 11 y posteriormente, al final la única diferencia que hay entre las empresas sería el valor del beta. Entonces, no solo la simplicidad del cálculo, sino inclusive la simplicidad en la evaluación y la comparación entre empresas, ¿no? Esas son las dos que yo les propongo, pero igual ustedes pueden revisar un poco más para que puedan nutrir la conversación que vamos a tener en la sesión número 28. Explicar en una gráfica y en palabras la infravaloración y sobrevaloración de los activos en mercados en desequilibrio, es decir, lo que dice el CAPM exactamente. Número 7, cuando un inversionista desea tener un beta superior al mercado, ¿en qué parte de la Security Market Line debería situarse? Entonces, eso lo estuvimos revisando en la clase anterior. Es solamente un tema de decir si van más a la derecha o más a la izquierda. La número 8 es explique las 2 alternativas que da el autor para la medición del beta y sus reflexiones sobre cuándo el cálculo puede ser confiable, ¿no? Eso lo vimos en la sesión número 11, justamente cuando teníamos datos o no. Por favor, les pido en la sesión número 11 que puedan revisar. En la pregunta número 9, los estudios que citan el modelo CPM, ¿cuáles son las afirmaciones, supuestos del CPM que han podido comprobarse ampliamente? Número 10, liste 3 formas de aplicación del modelo CPM, la fortaleza y debilidad encontrada en cada una de ellas. Y número 11, ¿en qué escenario de modelos de APT y CPM pueden converger? Entonces, son preguntas que se las propongo para que en esta ocasión ustedes preparen su contenido, va a ser evaluado dentro del taller y también vamos a conversarlo dentro de la sesión número 28. Entonces, realmente esta sesión 28 va a ser súper corta porque de lo único que se trata es de un repaso. La idea es que nosotros ya hemos terminado el sílabus
por la sesión número 25 la hicimos, y simplemente esta sesión queda como un remix de todo lo realizado, donde yo les dejo la propuesta de unas preguntas para resolver, que estarán incluidas en el taller y también serán parte de nuestra conversación para poder aclarar cualquier tema pendiente que haya quedado dentro del syllabus. Recordarles que en la sesión 28 está la entrega del proyecto número 4 y que de acuerdo a las fechas definidas en el calendario, si no hay ninguna diferencia, tendríamos el examen el 7 de septiembre y el mejoramiento el 22 de septiembre, que consisten básicamente en el banco de datos desarrollado a lo largo de las 28 sesiones que hemos tenido, donde el examen número 2 va a estar compuesto de los talleres todos de la sesión 15 a la 28, y el mejoramiento sería una mezcla de todos los talleres realizados, en este caso los 28. Siento esta sesión número 28 y donde se van a incluir y vamos a poder revisar en la reunión en directo. Vamos a escuchar la música y vamos a revisar un poco más a detalle la frase. No se olviden que tenemos que realizar la entrega de la trivia. La entrega de la trivia será siempre después de la sesión número 28, es decir, está prevista para el día del examen, que sería el 7 de septiembre. Entonces, por favor, eh, para los que no han podido copiarlo o que no recuerdan, tienen como base los videos grabados, donde en algunas ocasiones en las clases que han sido no presenciales, las que han sido sincrónicas, se han incorporado las melodías de fondo, y el tema de la pintura y el tema de la frase están como portada de cada uno de los videos. Para el caso de la sesión número 27, que fue básicamente revisen un video de otros profesionales donde hacen una explicación, lo que vamos a hacer es que la sesión 27, donde nosotros solemos hacer la reunión sincrónica, allí pondría como pantalla la foto de la sesión 27. Y en la sesión 28 pues iría sin ningún problema la portada que nos corresponde. Entonces creo que con eso espero poder haber aportado a que ustedes puedan tener un mejor enfoque sobre las inversiones, tanto personales como de la empresa. Les recuerdo que lo que hemos visto en este syllabus es una mejora al programa de Finanzas 2, pero también una suerte de rescate a lo que fue la eliminación de algunas materias como mercados financieros, eh, ingeniería financiera y otras que eran de especialidad y que ahora están resumidas en esta materia, por lo cual nosotros nos hemos enfocado en revisar tres grandes aspectos de las finanzas, ¿no? Luego de haber revisado contabilidad financiera, análisis financiero, en esta materia ustedes han tenido la oportunidad de revisar primero lo que es la valoración de renta fija y renta variable como productos independientes, en los que también están identificadas las tasas de rentabilidad que en varias ocasiones, inclusive en los últimos reportes, han tenido que aplicar. El segundo tema, pues, ha sido el costo del capital, cómo identificarlo, que justamente es parte del tema de cierre hoy, donde nos centramos en hablar de manera ampliada sobre los otros modelos de cálculo de la tasa patrimonial. Y el tercer gran elemento son las inversiones en bolsa, donde hemos hecho actividades tanto en la gestión de portafolios, conociendo los precios de cómo están cotizando los productos del Dow Jones, así como todo el recorrido estadístico que corresponde justamente al segundo parcial para poder identificar el portafolio óptimo y poder luego identificar el portafolio que tenga renta fija y renta variable incorporada. Entonces, yo espero que esta experiencia les deje algunos temas de reflexión, que aparte de lo que ustedes han aprendido en la aplicación y el desarrollo de ejercicios, para mí ha sido gratificante poder verlos dentro de los reportes de videos sobre criptomonedas, monedas sociales complementarias y esquemas Ponzi, y con la solvencia, creatividad y con el entusiasmo que han desarrollado cada uno de estos productos, al final han podido visualizar lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Y eso para mí tiene un valor importante, ya que el networking se lo desarrolla dentro de la clase y con cada una de estas actividades, tanto grupales, individuales, pero que siempre han estado coordinadas um,
de manera eficiente y proactiva por parte de Carolina y por parte de Justin, pues ustedes han tenido una experiencia diferente que espero contribuya a replantearse las formas de trabajar en el futuro, a reconocer habilidades que de pronto no habían sido exploradas y a identificar de pronto una pasión que podrían ser las finanzas, en este caso, las que hemos venido desarrollando en estas 28 sesiones. De antemano les agradezco muchísimo por creer en que, por creer, por dejarse acompañar, en este caso de la guía que he representado durante este semestre. Agradecerles infinitamente a quienes han podido seguir paso a paso cada una de las actividades propuestas y motivar a los que no lo hicieron, quizás en manera ex post, realizarlas, porque considero que la propuesta les permite a nivel profesional eh, identificar temas que pueden ser de gran utilidad para su aplicación. Y simplemente gracias por escucharme durante estas 28 sesiones. Y bueno, esta sesión ha sido un poco más corta, más sencilla que las otras, porque simplemente es un repaso y pues no amerita tener mayores ampliaciones más allá de las que ustedes van a realizar como parte de la producción de esas 11 preguntas, 11 respuestas a las preguntas planteadas en esta sesión. De antemano, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.